En este video vamos a hablar sobre los conceptos básicos y algo de historia de la biotecnología. La biotecnología como ciencia es moderna, pero como herramienta en la realidad es muy antigua y tiene más de 10.000 millones de años en uso. No es otra cosa más que la alteración de organismos celulares o moléculas biológicas para lograr objetivos prácticos y específicos, por lo que podemos decir que desde que el hombre escogió los mejores cachorros para cruzarlos entre ellos o seleccionó las mejores semillas para tener más producción en sus cultivos, ya estaba manipulando a la naturaleza. ¿Pero qué es la biotecnología? Es la serie de procesos industriales que implican el uso de organismos vivos, manipulación de los seres vivos para lograr un producto útil para el hombre y toda aplicación tecnológica que utilice sistemas biológicos y organismos vivos o sus derivados para la creación o modificación de productos o procesos para usos específicos. Es la ciencia o rama de la genética que se encarga de la manipulación del ADN y del estudio de la influencia del medio ambiente sobre el mismo. Esta ciencia se ha valido de la ingeniería genética para suprimir, agregar o modificar genes específicos. Toda esta manipulación permite generar tratamientos, mejorar plantas y animales de uso para el hombre. La biotecnología incluye muchos métodos de manipulación del ADN, fundamentales para la ciencia forense y el diagnóstico de trastornos hereditarios. La biotecnología es un área multidisciplinaria que emplea la biología, química y procesos de gran uso en agricultura, farmacología, ciencia de los alimentos, ciencias forestales, medicina, entre otros. El primero que usó este término fue el ingeniero húngaro Karl Erkli en 1919. La idea que subyace en ella es sencilla. ¿Por qué molestarse en fabricar un producto cuando un microbio o un animal o una planta, los verdaderos protagonistas de la biotecnología, pueden hacerlo por nosotros? Así se pueden lograr desde combustibles, medicinas, pasando por plásticos, insecticidas, vacunas, recursos minerales, etc. La primera etapa de la biotecnología se le conoce como la biotecnología empírica, la cual comprende de hace más de 10.000 años. Hace 10.000 años las sociedades humanas primitivas ya empezaban a agruparse, a poder cosechar y a domesticar a los animales y a las plantas. Del año 6000 al 4000 a.C., los sumerios, babilonios, asirios y egipcios comenzaron a fermentar productos alimentarios, produciendo cerveza, vino y levadura. En el año 4 después de Cristo, la sociedad china del Medio Oriente destilaba vino de grano fermentado, yogur y queso. Entre el año 1200 al 1521, los mexicas en Mesoamérica destilaban pulque y hacían tequila. La segunda etapa de la biotecnología se le conoce como la época de transición, la cual comprende del año 1680 al año 1860, en donde Leeuwenhoek inventa el microscopio descubriendo un mundo en miniatura y bautizando a la célula. En 1857, Louis Pasteur establece las bases científicas de la biotecnología pasteurización del vino con calor al detectar que el vino contenía microorganismos que producían estos efectos. En 1860, Gregor Mendel prueba que la transmisión de las características hereditarias obedece a reglas precisas y nace la idea de los genes. La tercera etapa de la biotecnología se le conoce como biotecnología moderna, la cual comprende de 1869 a 1944. En el año de 1869, Meissner aísla por primera vez el DNA. En el año de 1877, Kuhn acuña el término de enzima. En el año de 1920, Thomas Hunt Morgan demuestra que los genes se hallan en los cromosomas. En el año de 1928, Alexander Fleming descubre la penicilina. En el año de 1944, Avery proporciona evidencia de que el DNA porta información genética durante la transformación bacteriana. En 1950, Wilkins realiza estudios sobre las propiedades físicas del ADN por medio de las técnicas de difracción de rayos X. En 1953, Watson y Crick postula la estructura de la doble hélice del ADN. En 1961, Albert produce el desciframiento del código genético y proporciona la primera evidencia de la existencia de enzimas de restricción del ADN.
Entre 1962 y 1965, Nire Bert Ochoa y Corana Hellert determinan que los genes que confieren a las bacterias resistencia contra los antibióticos se encuentran en pequeños cromosomas suspendidos llamados plásmidos. Entre 1966 y 67, Berg y colaboradores elucidan el código genético y descubren la ADN ligasa, la enzima que une fragmentos de ADN. Entre 1972 y 1973 se desarrollan técnicas de clonación del DNA. Entre 1976 y 1979 se desarrollan métodos rápidos de secuenciación del ADN. En 1977, Sanger, Barry, Maxam y Gilbert forman la primera compañía de ingeniería genética, Genetech, formada para usar los métodos del DNA recombinante en la elaboración de productos farmacéuticos. Una de las principales relaciones que tiene la biotecnología es con los alimentos, ya que los alimentos que consumimos pueden ser de origen animal, vegetal y mineral. Los alimentos que consumimos pueden encontrarse en estado natural o pueden modificarse para producir nuevos alimentos en procesos como la fermentación, lo que ocurre con el yogur, con la cerveza y con los quesos. En julio de 1980, 16 voluntarios recibieron inyecciones de insulina en el Hospital Guy de Londres. Se trataba de las primeras personas a las que se le administraba una sustancia elaborada mediante técnicas de ingeniería genética. 2 años más tarde, la insulina procedente de cultivos bacterianos recibía la autorización para la administración regularmente a humanos. Fue el primer compuesto logrado mediante organismos modificados genéticamente y finalmente se demuestra que los microorganismos pueden producir proteínas extrañas a ellos y que éstas son de uso tan seguro para el hombre como las originales. El procedimiento consiste en introducir información genética nueva en un organismo para dotarlo de capacidad que antes no tenía. Toda aplicación biotecnológica de ingeniería genética consta de 4 operaciones principales. Primero, la obtención del gen en cuestión. Luego, introducir en el mismo el organismo elegido. Luego, su inducción para que elabore la proteína y al último, recoger el producto. Una molécula de ADN contiene cientos de miles de genes. No poseemos técnica alguna que nos permita distinguir entre uno y otro. Por lo tanto, el aislar un gen debe de partir de su producto y el más inmediato es el ARN mensajero. Se seleccionan aquellas células en las que el gen se expresa en mayor cuantía y de ellas se aísla el correspondiente ARN mensajero. Existen diferentes métodos que permiten efectuarlo y ahora hay que convertir la información almacenada en ARN en un fragmento de ADN. La principal manera como se logran todos estos cambios fue con la transcriptasa inversa. La transcriptasa inversa o transcriptasa reversa o retrotranscriptasa es una enzima de tipo de ADN polimerasa que tiene como función sintetizar ADN de doble cadena utilizando como molde un ARN monocatenario, es decir, catalizando retrotranscripción o transcripción inversa. Esta enzima se encuentra presente en los retrovirus. Una vez efectuado, se emplea ADN polimerasa para convertir un filamento sencillo de ADN en un segmento de doble hélice. A este se le denomina ADN copia o complementario. Una vez conseguido el ADN complementario correspondiente, se introduce en un plásmido. Las enzimas que catalizan tal proceso son las enzimas de reducción, de las que se conocen unos 300 tipos distintos, cada una con capacidad de reconocer una secuencia específica de bases del ADN. Luego se hace un barrido por antibióticos resistentes al plásmido. Así se obtiene la bacteria que produce una nueva proteína. Como hemos visto, la ingeniería genética tiene múltiples usos. Por ejemplo, productos biológicos con mayor resistencia que la habitual, la identificación de personas por patrones genéticos, la detección de patrones genéticos para el diagnóstico de enfermedades, la detección de especies por mapeo, la modificación de alimentos. La industria farmacéutica, por ejemplo, la creación de antibióticos y otros medicamentos como la insulina y el interferón o las vacunas como para la hepatitis B y entre otras,
por medio de modificación de bacterias. Los edulcorantes, el ejemplo de la fructosa como edulcorante alimentario, tiene un gran futuro por tres razones. Es más dulce que la sacarosa, es más barato y es mucho más adecuado para los diabéticos. El avance de la producción de fructosa se debe a poder contar con dos enzimas, la amilasa que convierte almidón en glucosa y la glucosa isomerasa que transforma la glucosa en fructosa. En la industria alimenticia, los lácteos como el yogur, leche fermentada y quesos, aditivos y edulcorantes como el glutamato y los aspartatos, ácidos orgánicos como el ácido cítrico, para los refrescos y los caramelos tienen un gran futuro. Los microorganismos también intervienen en la producción de otros alimentos por medio de la fermentación, como la fabricación del pan, vino, cerveza, quesos, yogur, la preservación de alimentos, la aceleración de procesos de malteado y la producción de alimentos con o sin algunos compuestos. Los microbios como alimento ya eran utilizados por los aztecas y los tribus del Chad, que hacían uso alimentario de la cianobacteria espirulina. Durante la Primera Guerra y la Segunda Guerra Mundial, la adición de levaduras a la cerveza y el alimento fue esencial para cubrir las necesidades nutricionales de la población frente a la escasez de alimentos, y nace el concepto de no desperdiciar el desperdicio. Las biomoléculas, la producción de vitaminas y los aminoácidos también es objeto de la biotecnología, y gran parte de las moléculas que se emplean en la medicina o productos alimentarios tienen hoy un origen en microorganismos. Las cepas seleccionadas del moho de Ashba gossypii producen 20.000 veces más vitamina B2 que la de las silvestres. Igual ocurre en Propionibacterium shermani y Pseudomonas dentríficas con la B12, que produce 50.000 veces más vitamina B12. Y en el mercado de las vitaminas mueve en Estados Unidos más de 150 millones de dólares al año. En las bebidas alcohólicas y fermentadas sirve para que las enzimas produzcan la fabricación de pan, galletas, jugos, embutidos, etc. También se utiliza en la industria textil, y esta enzima sirve para ablandar y decorar telas y para modificar fibras y tinturas. Como ejemplo, en la industria de los detergentes sirve como fabricantes de quitamanchas o de suavizantes. En los combustibles, como por ejemplo el alcohol como biocombustible o el biodiesel, o lubricantes hechos por biomoléculas. Los plásticos que se utilizan actualmente están siendo cambiados o pueden ser cambiados por plásticos producidos por otros elementos como el almidón de papa. Para realizar servicios como el tratamiento de aguas negras, limpieza de suelos y aguas contaminadas. Para la agricultura como fertilizantes en la composta y pesticidas biológicos, cultivos vegetales resistentes a enfermedades y plagas, tolerantes a condiciones ambientales adversas o que brinden mejores alimentos. Según la Organización Mundial para la Salud, los organismos genéticamente modificados son aquellos a los que se les ha modificado su ADN mediante técnicas de ADN recombinante. Un grupo de estos organismos incluye a los organismos transgénicos, en los que la modificación genética incluye la transformación de su genoma mediante la inclusión de secuencias de ADN de otras especies. Dentro del valor de la industria global de la biotecnología al 2021, desde el 2010, el valor por millones de dólares al año ha aumentado muchísimo si hacemos un recuento desde el 2010 al 2020. También las patentes otorgadas en la industria de la biotecnología a nivel mundial han aumentado muchísimo desde el registro de 2004 con 11.133 patentes anuales al 2014 básicamente al doble. Y dentro de los países que son punteros en la biotecnología con millones de dólares para poder invertir y para poder generar riqueza y tecnología,
En primer lugar está Estados Unidos, Francia, Suiza, Corea, Japón, Alemania, Dinamarca, España, Bélgica, entre otros países. Este es un mapa en donde se muestran las principales localizaciones donde se realizan trabajos de biotecnología a nivel mundial. Y el total de patentes otorgadas en el 2014, la gráfica que se mostró, corresponde al primer lugar a Estados Unidos con 300.678 acumuladas, a China con 233.228, seguidos por Japón, Corea, Rusia, Canadá y Australia. En México existen diversos centros de investigación en donde se realizan investigaciones en biotecnología. En Durango contamos con el Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional Durango del Instituto Politécnico Nacional, CIDIR Durango.